Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional A Solas con Dios. En esta serie del mes, Examínate. Yo quiero invitarte que vayas conmigo al Salmo 97 en esta ocasión. El versículo número 7 dice de la siguiente manera. El versículo 5, ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Versículo 10, el Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de las manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrese en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Cuando tú y yo tenemos un corazón que se examina y examina su vida a diario, vamos a entender y aprender a odiar el mal. Odiando el mal es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Quizás cuando tú escuchas esta palabra de odiar el mal, quizás pareciese que es algo extraño. La Biblia no habla de que odiemos. Y sí, si bien es cierto, la Biblia nos manda que amemos a nuestro prójimo, amemos a Dios sobre todas las cosas, y en vez de guardar amargura y resentimiento, nos invita a amar. Eso es una gran verdad. Pero yo quiero hablar de la única manera o el lugar donde Dios nos insta a odiar. Y eso no tiene que ver con el prójimo, eso no tiene que ver con Dios, eso no tiene que ver con nosotros mismos. Ese odio único y exclusivamente es hacia el mal. Y sabes, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos y enfrentamos es que aquello que nos hace mal, aquello que se llama pecado, nosotros lo amamos, nos sentimos cómodos en él. Y tristemente es aún siendo personas cristianas, personas que hemos decidido seguir a Cristo. En realidad el pecado es algo que puede destruir fácilmente. En realidad el pecado es algo que nos puede destruir fácilmente. Y por eso la Biblia nos insta que el Señor ama a los que odian el mal. El Señor ama, el Señor permite que tú y yo aprendamos a tratar aquello que a Él no le agrada. Aquella conducta, aquel hábito pecaminoso que heredamos desde Adán. Es algo que ha venido desde generación en generación. Y desde niños se dice de que ya venimos con ese pecado original. Y Dios nos manda que tú y yo pongamos nuestra fe en Cristo para que con su sangre nosotros seamos lavados, transformados y cambiados para ser unas nuevas criaturas, sus hijos, ser parte de su pueblo. Entonces, tú y yo cuando pensamos en nuestra vida y nos examinamos, tenemos que entender que tenemos diferentes luchas. Las luchas que tú puedas tener no son las mismas mías. Las luchas que yo tenga no puedan que sean las mismas tuyas. Pero si hay algo que vamos a concluir es que todo es pecado. Puede que alguno esté luchando con mentiras y le cuesta dejar de mentir. Y ha venido y ha tenido como justificaciones que hay mentiras pequeñas y mentiras grandes. Quiero decirte en esta ocasión, no hay tales cosas. Todo es mentira y la mentira deshonra el nombre de nuestro Dios. Muchas personas mienten y mencionan mentir por necesidad, porque lo tienen que hacer. Evita mentir. La mentira siempre y será siendo castigada, seguirá siendo castigada. Y Dios te ve a ti y nos escucha a todos. Dios está en todas partes, Él lo sabe todo, a Él no le podemos engañar. En una conducta también como la desobediencia a las autoridades, empezando a los padres, esa desobediencia que muchas veces se tiene entre los niños, los jóvenes, y que muchas veces los padres han cedido y dado la autoridad a los hijos. Y por eso tanto insulto, tanta rebeldía, tantas desobediencias, tantas malas decisiones en los jóvenes por no escuchar y no obedecer a los padres, incluso adultos que desobedecen a las autoridades civiles, militares, a las autoridades de su jefe en su trabajo, al maestro en el estudio. Y muchas veces estamos en ese contexto. Eso es pecado. Quizás en la sociedad es visto como algo menos grave, pero ante Dios es algo que Él aborrece. La codicia, la lujuria, la infidelidad. Vivimos en una sociedad donde los valores morales cada día más se van en decadencia. Donde un hombre no solamente puede tener su esposa, sino que puede tener dos, o puede tener dos amantes. O una mujer también puede desquitárselas y no solo tener un esposo, tener dos amantes. Y eso hoy en día se ve como algo normal.
Y eso es lo que ha motivado el machismo, el feminismo, a que la sociedad vaya en decadencia. Pero tú y yo como cristianos, como cristianas, tenemos que entender que únicamente nos debemos guardar nuestro corazón. Si tú eres soltero, guardar tu corazón para el que va a ser el único esposo. O si eres hombre, para la que va a ser tu única esposa. Y a los que ya estamos casando, nuestra fidelidad se la debemos a esa mujer o a ese hombre hasta la que la muerte nos separe. Y ante Dios no existe nada consensuado. Ante Dios no podemos negociar eso, no podemos debatir eso. Porque debemos de odiar todo aquello, aquel sentimiento de malicia, de avaricia, todo aquello que pueda llevar a algo que desagrada a Dios. Recuerda por favor esto: si tú no tratas tu pecado, si tú no destruyes tu pecado, Él te destruirá a ti. Y vemos ejemplos en la Escritura de cómo el pecado destruyó a muchos hombres y mujeres de la Biblia. Y cómo te puede destruir también a ti si tú no los tratas. Cómo te puede destruir a ti si tú no le prestas la atención debida. Y tú no empiezas a aborrecer y a tratarlo. Y en el nombre del Señor y con el poder de nuestro Dios, solucionarlo. ¿Qué vas a obtener tú si permites que Dios haga esa obra y que tú empieces a tratar ese pecado? Dice el versículo: Él protege la vida de sus fieles. Cuando tú y yo nos preocupamos por aquello que deshonra a nuestro Dios, nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios, Él va a proteger nuestra vida física. Recuerda lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando tú y yo decidimos honrar a nuestro Dios, decidimos agradarle a Él, lo que vamos a obtener es que vamos a tener una protección de nuestra vida y también de nuestra familia. Vamos a tener una protección cual nadie nos la podrá arrebatar. Y eso es lo que el pecado quiere hacer: destruir tu vida emocional, tu vida familiar, tu vida matrimonial, tu vida eclesial. Tienes que solucionar todo aquello. Si tú eres una persona que te cuesta perdonar, si tú eres una persona que fácilmente guarda rencor o resentimiento, la invitación en este momento es que soluciones eso de raíz, que decidas perdonar o que pidas perdón. Porque eso es lo que el diablo nos ha engañado, que así como nos traten debemos de tratar a los demás. Jesús nos dijo: amarás también a tus enemigos, orarás por ellos, los bendecirás y les ayudarás. Eso marca una diferencia. Así que recuerda, debemos de odiar el mal. Y asimismo, Dios vendrá y te bendecirá grandemente. Que el Señor te bendiga.